Vamos a ver, por ejemplo, que esos 12 últimos arcos que ya no hicieron los jesuitas, en la parte de arriba de los arcos tiene ladrillo, cosa que no tienen los demás. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? El ladrillo, por ejemplo, no se utilizó cuando los jesuitas lo construyeron, sino esto fue algo que se incorporó posteriormente, cuando quien compró la hacienda de Jalpa, junto con todas las haciendas de los jesuitas, cuando fueron expulsados, pues terminó la obra 86 años después. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Muy bien. Ahora bien, como bien ustedes pudieron observar, hay dos arquitos en los extremos de cada arco. Como ya les había comentado, aquí había una división entre haciendas. Muchos de los animales se dejaban pastorear libremente, hay muchísimo pasto, era lo que comían. Entonces, a través de esos arquitos se evitaba que los animales pasaran de un lado a otro. Cuando los jesuitas fueron expulsados, ellos básicamente fueron expulsados por una razón bien esencial. La corona española había cambiado de manos, ya no estaba la dinastía borbónica, había habido una transición, y la nueva dinastía, la dinastía de los Habsburgo era la que se había ido. La nueva dinastía que entraba era la de los Borbones, y ellos básicamente lo que querían hacer era volver a España una potencia nuevamente. Ya no era España ya no era una potencia en el momento en que los jesuitas fueron expulsados, y los Borbones básicamente querían quitarle poder a la iglesia. Veían que un estado moderno, con la iglesia muy entrometida en sus asuntos, no podía llevar a ningún lado. Entonces lo que querían hacer era que el estado fuera más poderoso incluso que la iglesia. ¿Qué hicieron? Pues bueno, idearon un pretexto, que fue el motín de Aranjuez, para poder culpar a los jesuitas allá en España y básicamente declararlos como rebeldes, como gente que no apoyaba al monarca, porque todos ellos habían jurado obediencia absoluta al Papa. Cuando digo que los jesuitas hicieron este arco, no es que había un jesuita, que todos puros jesuitas estaban trabajando en él, ellos lo dirigían, quienes trabajaban era el pueblo de Tepozotlán, los indígenas en ese momento, que eran gran mayoría. Y bueno, ellos son expulsados, todas sus propiedades se venden, quien las termina comprando es un rico dueño minero de las minas de Real del Monte, allá en Huichapan, y pues bueno, él básicamente lo que hace es compra todas las propiedades y ya no decide continuar en los arcos, bueno, terminar el acueducto luego. ¿Por qué? Pues porque empiezan toda una serie de rebeliones, porque comienza la independencia de México y pues bueno, él ya no lo puede completar luego, pero sí su nieto es quien termina la obra. Y pues básicamente en 1854 por primera vez se vio cruzar el agua de un lado hacia otro. Eran cerca de 214 litros de agua por segundo los que cruzaban ese acueducto. Entonces era muchísima agua, cruzaba las perforaciones que hicieron en los cerros y llegaba finalmente a la hacienda de Jalpa. ¿Cuánto estuvo sirviendo este acueducto? ¿Cuánto tiempo tuvo de utilidad? Cerca de 50 años. Tristemente todo es ambicioso porque dejó el acueducto más largo de México y de América Latina y uno de los más altos de toda América, pues no tuvo una utilidad tan práctica y prolongada. ¿Por qué? Porque la fuente de donde nacía el agua, pues básicamente creció su población allá, y entonces allá empezaron a ocupar toda esa agua para el riego y acá ya no les llegó nada. Entonces fue pues algo un tanto desastroso, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hacia dónde se qué? Se salieron todos, básicamente la corona española programó que todos ellos a través de pues todos los ministros de gobierno, que a través de cartas se les abriera a todos al mismo tiempo a jesuitas en sus colegios. Entonces a todos al mismo tiempo se les abrió esas cartas y se les decía que se hacía una orden de extrañamiento, es decir, que ustedes no pertenecen aquí, y todos tenían que embarcarse inmediatamente al puerto de Veracruz, que ahí estaba en Italia, allá donde estaba su máximo señor, al que le habían obedecido, al que le habían jurado obediencia absoluta, que era ¿quién? El Papa. Entonces se van para allá y allá básicamente terminan desterrados. Muchos de esos personajes jesuitas van a escribir muchísimo de México y van entonces a desconocer al gobierno español y van a ser los principales ideólogos de lo que posteriormente será el México independiente. Le van a comenzar a dar identidad, como el padre Clavijero, como el padre Francisco Javier Alegre y varios más.
Entonces cuando regresan ellos 20 años después ya no tienen ni propiedades ni nada. No, ya no tienen nada. Ya nada más llegan a evangelizar. Ya, de hecho ya a evangelizar no tanto, sino más bien a regresar a sus colegios, porque además de tener colegios para educarse ellos mismos, también tenían para educar a la población civil. Entonces no solo era para ellos mismos, ellos básicamente monopolizaron el sistema educativo en la